Bueno, este proyecto nació en la Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo, en el momento en el que estamos hablando del diálogo como una forma importante para la resolución de conflictos. El evento histórico que eran los diálogos de paz en La Habana con la exguerrilla y actualmente el partido político FARC. Mi interés en el área editorial y por supuesto el deseo de querer innovar, el deseo también de querer generar recursos y productos editoriales que ayudaran a construir paz desde la educación. Estos tres factores dieron como producto una pregunta, que sería mi pregunta de investigación, que es cómo rescatar la memoria de los niños y niñas víctimas del conflicto armado colombiano a través de la ingeniería de papel, la ilustración, la narración literaria con el diseño de un libro pop-up como herramienta didáctica y pedagógica para la educación en el posconflicto colombiano. Como objetivo general, diseñar un libro pop-up sobre memoria infantil del conflicto armado en Colombia como herramienta didáctica para la educación en el posconflicto dirigido a niños, niñas, jóvenes y adolescentes de escuelas y colegios nacionales. En objetivos específicos, el primero es desarrollar una narración literaria sobre memoria infantil del conflicto armado colombiano a partir de una entrevista donde se extraigan los imaginarios y las metáforas necesarias para crear una narración infantil. El segundo objetivo específico es la construcción de métodos de aplicación de ingeniería de papel para el diseño de estructuras tridimensionales con el fin de evocar el imaginario bastante grande de los niños que se ven enfrentados a la guerra. El otro objetivo específico es ilustrar con fidelidad compositiva cromática el imaginario infantil para la narración literaria sobre memoria infantil del conflicto armado colombiano. Esto como herramienta de comunicación visual. ¿Qué más forma que interpretar los dibujos infantiles de un niño de 4 años, en este caso Fernanda de 8 años, de grado cuarto de primaria, y aquí podemos observar la creación de los personajes. Y el último objetivo específico, creo que el más importante, es integrar lo que les comentaba previamente, la narración, la ilustración y las estructuras tridimensionales en un producto editorial. En este caso, acá ya podemos ver la conjugación de estos tres factores, y acá ya una visión más amplia de cómo se vería esta página: la ilustración, la ingeniería de papel y la narrativa. En el diseño metodológico, bueno, es un proyecto de investigación-creación que involucra 2 salidas de campo, un instrumento de investigación que es la historia de vida y 2 estudios de casos. Todo esto se ve desde una óptica cualitativa para poder comprender con más asertividad los imaginarios infantiles. Un instrumento de investigación es la historia de vida, que es una entrevista que se realizó a 2 niños víctimas del conflicto armado en Colombia. De esta entrevista se hace una categorización emocional, de figuras retóricas, de acciones, de tiempo y de espacio. Esto se tiene presente para la creación de la narrativa y su ritmo, y por supuesto también, creo que muy importante, el manejo de las figuras retóricas como las metáforas, las animalizaciones, las exageraciones, y pues acá se tienen presente para la construcción literaria, como son los gatos que aruñan el techo, el maíz pira que hace referencia a las balas y demás elementos metafóricos. La salida de campo número 1 fue una documentación fotográfica del pueblo San Pedro de Jagua, que queda en Ovalá, Cundinamarca, de los años de 1900. Después de que se tiene la recolección fotográfica, se hizo un mapeo, una ubicación geoespacial de los lugares donde hubieron los eventos conflictivos. Este es el pueblo actualmente, y esta es una construcción arquitectónica en un plano pop-up sobre cómo estaba el pueblo y cómo afectó en este caso el conflicto armado y de dónde nace la historia, porque es importante no solamente narrar la historia infantil, sino también enseñar qué sucede acá en Colombia, que hay lugares en Colombia donde suceden estos eventos armados. Acá tenemos una visualización, no es solamente una construcción arquitectónica, también es un trabajo de memoria, porque hay casas que ya no existen y se construyeron desde la ilustración, desde las mismas entrevistas. Entonces cada casa que ustedes ven acá ilustrada es una casa real que existía en aquella época, desde los zócalos altos hasta las puertas y las ventanas. La salida de campo número 2 es una actividad de dibujo en la Escuela General Santander de San Pedro de Jagua, donde se les narró a los niños la historia Nuestras Casitas Caracol, que es la narración saliente de la entrevista que les comenté previamente. Algunos niños lo interpretaban de una forma imaginativa, otros niños lo interpretaban de una forma bastante realista, como se puede observar en pantalla. El estudio de caso número 1 es de 3 grandes ilustradoras que admiro y tengo en un pedestal porque para mí son las mejores. La primera es Rebecca Dautremer. Ella se caracteriza por el manejo y la investigación también en la parte de arquitectura, en la indumentaria y la expresión de las expresiones faciales de las ilustraciones.
Paola Bocio con la multiplicación modular y las tramas, que hacen unos trabajos enteramente bellos, y Lorena Álvarez, quien en una conferencia me comentó que para ella hacer una comunicación efectiva con los niños hacía recorridos visuales a partir de manejar los colores cálidos y los colores fríos. El estudio de caso número 2 es de ingenieros de papel reconocidos en el área editorial. El primero es Robert Saúda. Él maneja las ilustraciones planas hechas en vector con estructuras semicomplejas. El segundo, que es casi el rey de la ingeniería de papel, que es Matthew Reinhardt, que hace animaciones propiamente. Las estructuras se animan al abrir el libro con mini animaciones en solapas inferiores. Y el tercero, David Carter, que es mucho más minimalista, más conceptual, muy similar a la expresión artística de Kandinsky. Y por supuesto, la tipografía es una creación a partir de los dibujos infantiles que les comentaba anteriormente. Acá les tengo una visualización de cómo se compone la tipografía en el cuento. La tipografía creada se llama Salón de Clases y es la introductoria a las metáforas o los títulos. Y la tipografía para texto base es Here's Half Man's Secrets. Les voy a narrar un poco de la historia. Dice, plop, plop, plop. Ya entiendo, son los ángeles que están fritando maíz bien en las nubes y se les olvidó ponerle la tapa a la olla. Aquel maíz totea lejísimos, pero golpea las puertas de mi casa como queriendo entrar. No sabía que los ángeles desayunaran maíz. Yo creo que nos están haciendo de comer. Claro que con este susto hasta el hambre se nos quitó. Es importante hablar del conflicto y la estrategia que estoy utilizando es hablar del conflicto sin siquiera nombrar las palabras que son características del conflicto, como armas, balas, muerte y demás palabras. Acá tenemos también una diagramación textual de lo que les estaba comentando previamente. En la ilustración es muy importante para la creación de la línea gráfica, la originalidad, la morfología, el color, los rasgos faciales y el trazo. Acá tenemos un análisis de trazo de los dibujos infantiles. La textura, como si fuera crayola, es creada a partir de color con trementina y desgastada con borrador de tinta, que lo pueden observar acá a mi parte derecha. Los rasgos faciales también fueron realizados a partir de los dibujos infantiles. La originalidad, en la parte izquierda pueden observar una casita con un churquito morado encima, que se interpreta también para la ilustración en el techo de la casita de los caracoles, que aquí ya se puede ver cómo se aplica en el libro. La morfología, bueno, pues acá tenemos unos dibujos infantiles donde hay un abejón, hay un abejón verde que es imposible que pueda volar, tiene un poco más de peso, pero en el mundo imaginativo todo es posible. Entonces es una amalgama de todos los dibujos y también un respeto a la imaginación infantil por su cualidad bastante particular. También el color, este me lo dibujó un niño de preescolar y es un cucarón rosado. ¿Por qué no puede existir un cucarón rosado? Entonces acá está la interpretación del cucarón rosado del niño de preescolar, se llama Michelle. Y por supuesto para los personajes, es muy importante darle vida a los personajes, por eso pensé en la volumetría. Para ello hice esquemas en plastilina para comprender la luz y las sombras, con ellos se pueden crear los personajes más realistas. Aquí tenemos una creación análoga y escaneada de los personajes principales. Acá ya editados en Photoshop, en la parte inferior pueden encontrar los personajes en los que se inspiró para la creación. Y la autenticidad. ¿A qué me refiero con autenticidad? En la entrevista que se realizó a los niños víctimas del conflicto, acá hay una pregunta que era cómo estaba vestida. Entonces dice, tenía puesta una linda jardinera de prenses, de cuadros de 5 milímetros, azul blanco, una camisa blanca de diario, unas medias azules de lana hasta la rodilla y demás elementos que la acompañaban. Esto se tiene presente para la creación del vestuario. Entonces acá podemos ver cómo desde las entrevistas y también los dibujos infantiles y también las fotografías antiguas se puede llegar a crear el vestuario más cercano. Este es Titín, el personaje de 4 años, que se narraba que estaba en ropa interior y camisa verde. La mamá, por supuesto, también se desarrolla también la trama en un saco, que es un saco que existe en la vida real y todavía se conserva, que lo pueden encontrar acá. También es una apropiación del pelo del dibujo infantil, y el papá gigante, que también es inspirado también en el traje que pueden observar también acá, con también como la estética charra del estilo Vicente Fernández, que era como la moda para hombres en la época de 1999, 98, y se manejaba mucho el bigote, también inspirado en el dibujo infantil que pueden encontrar en la parte superior derecha del papá bajando las estrellas al hijo. Sobre la ingeniería de papel, para el desarrollo de la ingeniería de papel se creó un diario de mecanismos que me permitían comprender cada mecanismo, poderlos fusionar y poder crear estructuras más complejas. Entonces acá tengo un ejemplo de 7 mecanismos funcionando paralelamente sin que haya ninguna interferencia.
para la creación ya de las páginas del libro es una cuestión de ensayo-error. Se pega papel, cinta, papel, pega cinta, papel, luego recorta. Después de que ya se tiene como una previsualización de cómo se va a quedar, se desensambla, se escanea, se vectoriza. Se vuelve a ensamblar para saber si ya está funcionando bien. Cada estereoscopio que ustedes encuentran es un error para solucionar. Y ya después de que está solucionado se colocan las partes visuales, toda la línea gráfica que se creó. Y ya cuando se encuentra que se están funcionando y casando las piezas en la ilustración, que están funcionando los mecanismos, ya se pasa a una versión final. En este caso, esta sería la versión final del libro. La página de El cielo y las palomitas de maíz. Pueden encontrar a su alrededor también los personajes inspirados, los dibujos infantiles donde se inspiraron los personajes y los elementos. Acá tenemos al gato que arruina el techo, un gato que pues es una metáfora también a los escombros que caen en el techo. Las casas, como les comentaba previamente, son reconstrucciones de aquella época, arquitectónicas. La casa donde se encuentran los caracoles, los niños en sí son niños envueltos en colchones. También, igualmente, la arquitectura, los elementos que les acompañan, todo es real. Y el papá gigante también, con todos los elementos que le rodean, como la cama, el chifonier, la silla, todo son personas reales que existen. Lastimosamente no actualmente, pero sí en fotografías. Y se rescatan en la ilustración. Todo esto concluyó en un libro pop-up llamado Nuestras casitas caracol, en referencia a todos los niños que se tienen que envolver en un colchón para protegerse de la guerra. Y en conclusiones de este proyecto sobre la pedagogía emocional, claro, por supuesto, los libros pop-up son una excelente herramienta porque generan curiosidad. Cuando hay curiosidad hay preguntas, y cuando hay preguntas hay respuestas, y de este modo es un vehículo perfecto para enseñar temas para la paz. Sobre industrias pop-up en Colombia, actualmente no existe, está el mercado abierto para crear una editorial pop-up. Y sobre economía, sí, efectivamente hay que ver los costos de producción, hay que cambiar tipos de tinta, probablemente puede que sean colores claros para que sea económico, también los tipos de papel y el tipo de ensamble que sea un poco más fácil de producir. Sobre aportes para profundizar en esta investigación, historias infantiles, bueno, pues que sea un niño y que tenga mucha imaginación no significa que sea real. Todos participamos en una construcción colectiva de memoria, porque aunque el libro no me habla puntualmente de actores del conflicto o un evento histórico donde hubieron lastimosamente fallecimientos, me está comentando que sí hubo un evento de conflicto y al lector le está generando una curiosidad por saber qué fue lo que sucedió, y es un acercamiento, y eso es importante porque ya se está evidenciando una verdad. Y es una verdad que se construye con todos, de una forma diversa, desde los niños, los adultos, los abuelos, desde todas las personas, desde todas las perspectivas. Y sobre ingeniería de papel desbordada, acá sí puedo decir con todo el orgullo que he innovado en el área editorial. He podido crear estructuras tridimensionales que salen del formato, como lo pueden observar en la parte derecha. Está la base principal en la parte izquierda, los elementos que sobresalen. Es la primera vez que se produce un libro pop-up en el mundo cuyo interés es que los elementos salgan en metáfora de que la imaginación infantil es desbordada. Y sobre estrategias de paz, bueno, yo creo que más que un ingeniero de papel, soy un estratega y creo que tenemos que ser estrategas para construir paz. Yo sabía que este no es un tema fácil, que no a todos les gusta hablar del conflicto, y el gran reto para mí es cómo poder embellecer lo trágico, cómo puedo crear un producto editorial que no asuste, que no genere dolor, como cuando uno lee las biografías o las memorias de muchas víctimas. Es algo que más bien enamore y genere conciencia. Entonces la invitación es desde la resiliencia, empezar a ver lo positivo de lo trágico y desde ahí empezar a construir. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a dar pie a las preguntas. Jurado. Hola Tito. Bueno Tito, para empezar te felicito completamente, un trabajo completamente amarrado, todas las partes del proceso, el resultado se defiende absolutamente solo, inspirador completamente, a muchos niveles y para muchas personas pues que hemos visto el proceso y los que ven el proyecto como tal. Tu libro es un libro que solamente verlo ya impacta, solamente leerlo, ver lo que
lo que el producto está mostrando. Eso se logra con mucho trabajo y es una cosa que tú has tenido durante mucho tiempo y ha sido un trabajo de prueba y error. Y ahí rescato mucho lo que es el proceso de trabajo del diseñador, del creador, que no es una cosa que sale porque sencillamente el talento lo creó y ya espontáneamente, no, es un proceso duro, difícil, que tú mismo lo has sabido, que has pasado por muchos momentos dentro de todo esto, no solamente a nivel de crear la historia, de aterrizarla, de crear el concepto de ilustración, la investigación para llegar a ese concepto de ilustración que es maravillosa, que la contaste, aprender ingeniería de papel y meterte de lleno, de plano, a la ingeniería de papel para crear la propuesta tuya, lo que tú dices ahorita es tu propuesta frente a esto que nunca se había hecho. Es una cosa que realmente es, pues primero, un honor para creo que todos los docentes y todas las personas que hemos estado acompañándote en este punto, ¿sí? Haber participado de una u otra manera, haberte acompañado, haberte visto generar este proyecto tan grande. Para la facultad, para la carrera también es absolutamente un orgullo poder haber apoyado a que una persona cumpliera también sus proyectos de un nivel de esta envergadura. Y pues para los compañeros, creo que queda una cosa muy fuerte para la facultad. Resalto mucho el trabajo escrito, que te lo dije en el texto de escribir, tu tesis, lo que soporta ese trabajo también es una tesis bastante soportada, bastante bien configurada, sí, que tiene, o sea, demuestra todo el trasfondo que hay detrás de un producto con esas características. Y pues nada, Tito, o sea, realmente te felicito de corazón y pues espero que este proyecto se le pueda dar la salida comercial que merece, con todas las particularidades técnicas que tiene, que tú sabes que es hiper complejo, pero es que el proyecto se defiende solo. Sí, es una pieza que es un libro objeto absolutamente valioso y con las características que tiene. Y yo sé que a partir de esta tú has aprendido muchísimo y ya sabes que en el camino lo que viene, lo que vas a seguir desarrollando es una evolución de todo esto a muchos niveles, pues. Y pues nada, Tito, muchos éxitos con todo, sigue con esa actitud, sigue viviendo la vida de esa manera, puedes enseñando tanto a los que estamos alrededor. Chévere. Gracias, profe. Muchas gracias. Por favor. Buenas, hola Tito. Hola, profe. Hola a todos. Gracias. Bueno, yo he tenido también el privilegio de conocer este proyecto desde sus puros orígenes. Y pues de esta presentación yo quiero resaltar algo que no sabía muy bien cómo poner en palabras respecto a la actitud de Tito frente a la idea y el desarrollo de las ideas. Y es el hecho de que ninguna idea surge de la nada, es 100% original en el sentido de que es a uno al que se le ocurre y nada más. Tito tiene una cosa que es una virtud que solamente la desarrollan algunos creadores después de mucho tiempo de trasegar y mucho tiempo de pelear, y es el hecho de reconocer que la originalidad también es el resultado del trabajo y de la circulación de la idea, ¿no? De que al circular una idea original uno la enriquece en vez de perratearla, en vez de quitarle el crédito personal, en vez de quitarle todas esas cosas, al circularla uno la enriquece y digamos que también en esa modestia de aceptar, ¿no? el hecho de decir que la originalidad de esta idea es el resultado del proceso de los niños que Tito de alguna manera canaliza con su trabajo, es la mejor manera de mostrar la profunda originalidad personal de Tito también en ese proceso. La originalidad está en los procesos sin llevarlos a cabo, no está en el hecho de tener los lamparazos de intuición ahí, dejarlos ahí encerrados y trabajarlos obsesivamente en la soledad, porque pues de eso casi nunca sale un resultado, y mucho menos un resultado tan valioso como este. Entonces, pues, también de nuevo, felicidad por eso, y en eso demuestras una madurez admirable, creo yo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Buenos días, hola Tito, felicitarte.
También estuve durante el proceso de una manera indiferente, pues no trabajo aquí, pero siempre fui tu fan número 1. Y pues desde el primer día que te conocí, que me comentaron que estabas trabajando POVA, siempre me encantó todo el trabajo y el proceso que hiciste. La verdad, eres la parte más esencial de la universidad donde yo trabajo, porque tú eres la fuente de inspiración de otros estudiantes míos. Gracias. Considero que tu trabajo es muy fuerte a nivel social, a nivel de producción editorial, a nivel de ilustración y a nivel de creaciones narrativas, que no es fácil lograrlo, y que solamente teníamos un antecedente fuerte hace muchísimos años que era Ibar Dacol. Y considero que ahorita tú eres la nueva generación, eres el nuevo futuro, eres la persona que verdaderamente cambia la historia a partir de hoy. A partir de este momento yo creo que ya empiezas a tener un hito histórico en Colombia a nivel de ilustración, y te felicito, de verdad. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, antes de entregarle el micrófono a nuestra directora del programa de diseño gráfico, simplemente desde las asesorías ha sido un honor trabajar con Tito. Realmente creo que es uno de los mejores ejemplos en donde podemos dar a un estudiante como referente en investigación y en diseño. Yo lo uso en las clases para referente de investigación, y creo que es uno de los mejores ejemplos de investigación innata. O sea, no hubo trabajo en el sentido de que las normas APA, que tanto que sufren los muchachos con esto, pero fue tan, perdonen la expresión, tan bonito trabajar contigo en la investigación, que hasta fuimos ponentes en la Santo Tomás, ¿sí? Y o sea, fue un honor trabajar contigo y esperamos seguir trabajando. Estás invitado a ser parte del grupo de investigación Proyecta, entonces continuar. Felicitaciones, Tito. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Tito. Hola. Bueno, Tito es uno de los ejemplos de los estudiantes que queremos que se multiplique. Puede que haya muchos en el programa y en la facultad. De pronto algunos no han querido pues salir así como Tito, porque Tito tiene una característica, y es lo que se propone y lo logra, ¿sí? Y además que lo logra, él está convencido del impacto que tiene su proyecto, ¿sí? Y no convencido a nivel de una nota, es convencido a nivel social y a nivel personal, a nivel familiar. O sea, un impacto que trasciende mucho más que una nota, y eso lo hace mucho más relevante, porque lo hace un estudiante que resalta en diferentes espacios. Una vez en una reunión que tenemos con decanos, con directores de toda la universidad y las sedes, el rector se refería a Tito y decía que él quería tener muchos Titos en la universidad. Sí, se refiere a que se destaque. Él buscaba, como soy fiel testigo de que él buscaba como sea, y él se multiplicaba, iba a hablar allá con el rector si era necesario, ¿sí? Pero tenía claro hacia dónde iba y para qué iba. Y lo mejor es que no era para su propio beneficio, sino para el beneficio de lo que está trabajando, que es obvio que tiene un impacto social. Te felicito, siempre te he dicho que vas siempre para grandes cosas, y esto es apenas el comienzo de tu carrera profesional. Esto es lo que queremos también, que los estudiantes puedan ver que en el proceso, como diseñadores, son los únicos que al final del proceso, no es que, bueno, ahora voy a mostrar y ahora sí voy a ser diseñador, ¿no? El que se cree este cuento desde el primer semestre, si quiere, está mostrando un portafolio, como bien nos lo dice Juan Pablo, ¿sí? Y ya tiene un producto. O sea, ya Tito tiene una hoja de vida que es su portafolio, que va a ser muy llamativa en diferentes espacios, ¿sí? De pronto no es lo soñado en las agencias, pero él abrió un buen espacio hacia la parte social y la pertinencia de un diseñador gráfico en el área social. Te felicito, te auguro excelentes éxitos, y sabes que cuentas y sigues contando con nosotros. Muchas gracias, Ana. Gracias.
Muchísimas gracias.